Y hacemos un salto, pasamos desde Lollapalooza a la cocina, porque es momento de saludar a nuestro columnista de los días viernes, Joel Solorza, chef, director de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas, quien siempre nos acompaña y nos trae un tema interesante que se aborda a través de la cocina. Es decir, entramos a esta casa a través de la cocina, donde pasan cosas bien interesantes. Joel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Para hablarnos hoy, nos vas a hablar de ciencia y cocina. Uno ve lejano que la ciencia se entremezcle con la cocina, pero al parecer hay algunos ejemplos bien evidentes de eso. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Muy hola. buen día. Feliz de verlo a ustedes. Igualmente. Bonito fin de semana. Por supuesto. Igual para ti. ¿No? Sí, efectivamente, es más de lo que nosotros creemos. El desarrollo de la gastronomía en los últimos, yo diría que en los últimos 50 años, ha provocado desarrollos científicos que son casi impensados y ni siquiera nos damos cuenta de lo que está ocurriendo de pronto. Así, por ejemplo, todo el tema genético, el desarrollo genético en la agricultura y en los productos alimenticios ha sido en los últimos años de un desarrollo muy, muy grande. Yo no sé si ustedes, para poner en forma esta idea, yo no sé, les quiero preguntar si se recuerdan una campaña que hubo hace varios años atrás que se llamaba El Nuevo Cerdo. Y aparecía, hay un nuevo cerdo. Yo no sé si se acuerdan, se hizo una campaña muy grande. Y efectivamente ese era un nuevo cerdo, un cerdito manipulado genéticamente, que era más larguito, parecía un perrito salchicha, que todavía existe, evidentemente. Y el tema es que a ese cerdito le habían hecho crecer más costillas nomás, por eso era más largo, tenía más costillas y le habían hecho desaparecer una gran cantidad de grasa. Puede ser, el Large White, puede ser esa, me parece que esa raza es, que es más larguito el cerdo. Sí, y eso fue creación genética, o sea, lo que pasó ahí es que, imagínense ustedes la venta de, pongan por ejemplo, 4 costillas más por cerdo en millones y millones de cerdos, ¿no? O sea, claro. el tema ahí se transforma y para que sepamos, ese tipo de manipulación genética se viene desarrollando desde los albores de la historia del hombre, en donde se hacía manipulación pero buscando los mejores ejemplares, por ejemplo, de maíz. Entonces pescaban los mejores maíces y los cruzaban, de manera que iban mejorando el desarrollo del maíz. Ahora, ¿qué ha implicado esta nueva manipulación que hacemos? Es que incluimos células, ¿no es cierto?, genes de otro producto en nuestro producto. Así, claro. Por ejemplo, hay productos que hoy día están manipulados con genes de mosca, genes de escorpiones, genes de leche materna, ¿no es cierto?, que desarrollan, por ejemplo, la capacidad de no absorber los químicos que esa misma industria tira en los productos. Entonces desarrollan estos productos para que no salgan envenenados con sus propios químicos. Entonces se ha ido desarrollando una gran actividad desde este punto de vista. Pero hay otras cuestiones. Por ejemplo, un plato maravilloso en Francia que uno siempre quiere comer es el foie gras. Sí. Pero el problema del foie gras era que hasta hace 20 años atrás aproximadamente, era casi impensado. Había que ser realmente rico para comerse un foie gras, porque llegó a ser en algún momento el producto alimenticio más caro del mundo. Por una razón, porque un kilo de foie gras, por ejemplo, hoy día no sé cuánto debe estar costando, 500, 600 mil pesos, ¿no? Hoy día, pensando que hoy día es barato. Cuando se ponía a cocinar, perdía el 80% de su peso. O sea, el impacto térmico lo reducía de tal manera que un kilo quedaba convertido en 200 gramos. Wow. Entonces, ¿a qué precio vendía esos 200 gramos para sacar el costo de los 500, 600, 700 mil pesos que me estaba costando el kilo? Era imposible. Entonces ahí los cocineros se ponen a experimentar, ¿no es cierto?, y a cocinar de otra forma, y descubren que bajando la temperatura y cocinándolo largamente, por horas,
en vez de cocinarlo como lo hacíamos siempre, desde que descubrimos el fuego más o menos, ¿Ya? a 200, entre 200 grados y 220 grados, lo empezamos a cocinar a 40 grados, a 30 grados, pero en vez de cocinarlo por 20 minutos, como lo hacíamos entre 180 y 200 grados, lo cocinábamos por 24 horas, por 36 horas, por 48 horas. ¿no? Claro, ahí está la ciencia aplicada, Eso, absolutamente. exacto, y eso dio conocimiento a lo que hoy día conocemos como los procesos térmicos. Entonces, el proceso térmico no solo nos asegura, hoy día yo en algún momento les voy a sacar foto y les voy a traer, o vamos a ir, o voy a estar allá, no sé, viendo cómo es una cocina hoy día. Hoy día las cocinas no profesionales, ¿no es cierto?, no tienen fuego ya. No existen esos fuegos donde uno cocina. Y ¿no? se quemaban los cocineros, siempre Y andaban con los antebrazos quemados, todos quemados. y nos caían las tapas y nos quemaban. Bueno, hoy día eso ya no existe en una cocina profesional, ¿no? De avanzada tecnología. Hoy día cocinamos en computadores. Los hornos son verdaderos computadores, que yo pongo algo adentro y ¡pum!, detecta lo que es, ¿no? Y me dice cómo lo quieres que salga con el color tanto, lo quieres que salga marcado como si estuviera en la grilla, qué punto quieres, me pregunta todo y yo solo le voy dando los sí o los no, ¿no? Entonces, hoy día estamos cocinando a niveles que son increíbles más. Hoy día yo cocino mis productos al vacío y hago el proceso térmico, entonces en vez de cocinar, les voy a poner un ejemplo burdo, un filete, que habitualmente el trozo de filete se demora entre 20 y 25 minutos para que salga el cliente, y ahí el parrillero está siempre apanado, es una palabra en metalenguaje de la cocina, ¿no es cierto?, que quiere decir está lleno de cosas, y tratando de marcarlo, de darle la forma, que salga bonito, que salga brillante, en fin. Pero ese filete, para que saquemos 180 gramos a servir en el plato, tenemos que poner 250 gramos arriba, porque el impacto térmico, los 200, 220 gramos, nos achica el producto, ¿no? Por evaporación de agua, por todo eso. Estamos conversando a esta hora con Joel Solorza, chef, director de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas, nuestro columnista los viernes, hablando sobre cocina y ciencia en esta oportunidad. Quería saber si tenías alguna opinión con respecto a lo que fue, y muy innovador en su momento, el Bulli de Ferran Adrià, que él crea este restaurante que se considera el mejor del mundo por varios años, se llevó varios premios. Él lo cierra porque leía su historia y él decía, yo nunca gané tanta plata con esto, es más, gané muy poca plata con el Bulli, ganaba poca, era una serie, era caro, tenía que hacer una cantidad de platos, eran muchos, era todo, además no es solo llegar, sentarse y comer, eso tenía una recepción, tenía una música, tenía un ambiente, una distancia, un tipo de preparación. Y él crea esta llamada la cocina molecular, donde la ciencia la mete a la olla, por así decirlo, con todo, al sartén, y hace platos con consistencias, temperaturas, con todo tipo de cosas que lo hacen muy, muy atípico. Bueno, el Bulli, yo tengo toda una historia ahí, porque conocí muy bien todo el historial del Bulli. El Bulli habitualmente perdía entre 1 y 2 millones de dólares por temporada. Piensen que el Bulli abría solo una temporada al año. Exacto. Iban cientos de jóvenes que pagaban por estar en el Bulli, ¿no? A trabajar gratis. Como ayudante, no solo era trabajar gratis, sino que ellos pagaban por estar ahí, no por hacer su pasantía en el Bulli. Y pagaban, ni les digo la cantidad de dinero. Bueno, pero ¿qué significaba esa pasantía? Que como eran platos que se habían desarrollado, como decía Ferran Adrià, por su cocina, por su tipo de cocina, a uno le tocaba poner una florcita. Entonces toda su pasantía fue, ¿y qué hiciste en el Bulli? Puse una florcita. Otro picaba una cosita y las ponía ahí, ¿no? Entonces, la verdad, porque claro, fíjense ustedes que en el Bulli habían 150 puestos, por decirlo de alguna manera. Creo que habían más o menos, no lo recuerdo bien. Pero tenía la misma cantidad de cocineros. O sea, tenía un cocinero por cada persona que entraba. Eso no era sustentable de ninguna manera. Pero el negocio del Bulli no era ese, ¿no? Ferran Adrià vendía por temas de marketing 7 millones de dólares. Wow. ¿No? Apareciendo en la revista, haciendo esto, seminarios, viajando a dar una conferencia, productos, etcétera. ¿no? Claro.
Era los Entonces, derivados. el negocio, la verdad, no era el restaurante le propiciaba el otro negocio a Ferradria. Pero ahí se ocupó muy bien todo este tema científico, ¿no es cierto? Pero ahí había que tener un poco de cuidado, porque uno de los grandes chefs españoles, que era Arsac, y que es Arsac, fue uno de los grandes críticos del bullying. Y le decía, usted a mí me parece que es un irresponsable, porque mete productos dentro de los alimentos que no sabemos qué consecuencias va a tener con el ser humano, ¿no? Eso te iba a preguntar, Joel. Sí, porque eso es lo que buscaba, ¿no? Eso, sí. que se rompieran, por ejemplo, tenía burbujas, se rompía en la boca, generaba líquidos. Se buscaba un efecto. Pero para estamos comiendo finalmente. Pero claro, pero para eso había que meter elementos químicos, ¿no? Y no sabíamos cuáles eran los efectos de esos elementos en la cocina y en nuestro organismo. Entonces, ahí todavía persiste una discusión hasta dónde llegan los límites del conocimiento científico y la cocina. Porque si bien es cierto, hemos sobrevivido como raza, ¿no es cierto?, comiendo lo que comemos, es porque de alguna manera nos hemos cuidado de alimentarnos con las cuestiones que para nosotros son de hecho naturales, ¿no es cierto?, y que la naturaleza se preocupa de entregarnos en cada temporada y eso. Joel, hablábamos recién sobre eso, sobre lo que significa tal vez la ética de la manipulación o de la ciencia en los alimentos y de cómo nos afecta eso a los seres humanos. Esa era una vertiente de la ciencia y la cocina. Y no quise interrumpirte cuando hablabas de la ciencia y la cocina, entendiendo como cocina propiamente tal. Esto de los computadores, que hoy día todo está robotizado, que ya no hay fuego. Y mi pregunta entonces es que si ya hoy día es mucho más sencillo cocinar, ¿dónde está la complejidad finalmente de ser un buen chef? Si tú vas al horno y te encuentras con que la máquina te hace todo, hoy día realmente la persona, el profesional que sabe de preparar un buen alimento con un toque distinto a que si llega cualquier mortal y lo cocina. ¿Dónde está finalmente esa sapiencia? Está en el conocimiento que él tiene y en el entrenamiento que tiene. Mira, en la formación de los cocineros existe un hecho que es indiscutible, que está científicamente comprobado, que se llama paladar mental. Es el mismo oído que tienen ciertos músicos, por ejemplo, que son capaces de crear música sin escuchar, ¿no es cierto?, la música. Bueno, tenemos el caso de este gran pianista, ¿no es cierto?, sin oído, y que pudo crear, estando sin oído, crear grandes composiciones. Entonces, con los cocineros pasa lo mismo. Se crea a través del entrenamiento algo llamado el paladar mental. Y él es capaz de crear sabores y de desarrollar formas de cocina solo con pensarlas, porque su cerebro o los espacios que hay en su cerebro, ¿no es cierto?, ya tienen toda la información y se la van enviando. ¿No? Entonces, es muy común, por ejemplo, ver a un chef que sale con todo, vamos a cambiar cartas, y sale con todas las cartas anotadas, con el diseño del plato, con la estructura, con los productos. Y no los cocinó eso, ¿no? Los creó en su cabeza. Cocinó. Entonces cuando uno empieza a ver, cada cosa es más maravillosa que la otra. Claro, porque él tiene el paladar mental. Es como el oído absoluto. Es como el oído absoluto de Mozart, aquí sería un paladar absoluto. Una cosa exacto. Así. Ya, perfecto. Exacto. ¿No? Entonces, eso a él le permite, en estas nuevas tecnologías, desarrollar. Porque evidentemente, cuando tú pones este producto, ¿no es cierto?, este filete del que hablábamos, en una bolsa al vacío, vas a pensar, ¿y cuánta sal le tengo que poner? Porque el vacío me va a ampliar la cantidad de los sabores. El vacío me saca los sabores como 3 veces para afuera. O sea, si le echo tal cantidad de ají de color, por ejemplo, le tengo que echar 1/3 de lo que le echaba. Porque el vacío me va si le echo romero, o si le pongo esto. Entonces, ese conocimiento, ¿no es cierto?, además del conocimiento científico que hoy día deben tener los cocineros para meterse en esto, lo ameritan, ¿no es cierto?, que haya ese profesional atrás
desarrollando estos grandes volúmenes. Joel Solorza, usted lo ha escuchado, nos ha traído el tema de la ciencia de la cocina, era muy entretenido y claro que estaban vinculados y ha quedado claro con lo que nos ha expresado hoy. Joel Solorza, chef, director de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas, te despedimos y hasta la próxima semana. Siempre un placer hablar contigo. Muchas gracias, Joel. Que estén muy bien, encantado. Chao. Gracias. 8:49. Muy buen fin de semana. Y porque tu futuro importa, si recibiste un bono, ahórralo en tu APB, cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual. Hoy puedes.